Bueno, mis hermanos, ya tienen su separador en el capítulo 30 de Proverbios y les quiero contar que el más grande teólogo de los Estados Unidos, Jonathan Edwards, en uno de sus escritos acerca de la oración, dijo lo siguiente, escuchen estas palabras: la verdadera oración es una súplica a Dios por las cosas que Él ya ha prometido. Repito esta frase: la verdadera oración es una súplica a Dios por las cosas que Él ya ha prometido. Eso quiere decir que si estás pidiendo cosas que Dios ya dijo que no son buenas para ti, eso no es fe, mi hermano. En el mejor de los casos es desconocimiento o simplemente un capricho. Entonces, la oración es un medio de gracia dado por Dios que no tiene el propósito de cambiar la voluntad de Dios, sino de afirmarnos en su santa voluntad para que descansemos en ella. Mi hermano, la oración no tiene como objetivo principal cambiar las circunstancias que estamos viviendo, sino cambiarnos a nosotros a través de esas circunstancias. Y muy probablemente todos los que estamos hoy en este lugar, en menor o mayor intensidad, oramos. Estoy seguro de eso. Pero la pregunta que nos debemos hacer esta mañana es: ¿estamos orando con sabiduría? Porque precisamente ese es el nombre de este autoexamen de conciencia. ¿Estás orando con sabiduría? Y como ustedes tienen la Biblia abierta en Proverbios 30, vamos a leer el versículo 7 hasta el 9. Proverbios 30, versículos 7 al 9. Dice así la santa palabra de Dios: dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. No cabe duda, mis hermanos, que esta es tal vez una de las oraciones más extrañas desde una perspectiva humana. Pero al hacer un análisis como el que vamos a hacer profundo, podemos concluir que esta es una de las oraciones más piadosas y más sabias que podemos encontrar en toda la Escritura. Pero ¿quién es este hombre Agur, el que hace esta oración? Aquí no dice mucho de él, solo en los primeros versículos. En el versículo 2 dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Aquí no está hablando de alguien fuerte, valiente, impetuoso, sino más bien esta palabra rudo hace alusión a torpe, alguien que se considera torpe, alguien, como dice el versículo siguiente, ignorante, que no conoce realmente cuál es la voluntad de Dios, que reconoce su incapacidad de vivir aparte de Dios, que entiende su profunda dependencia de Dios, y es precisamente porque él se concebía así que hace esta oración. Entonces, el versículo 7 inicia diciendo dos cosas. Agur pedía solo dos cosas, y esto nos enseña que la oración no se trata de hacer una larga lista de peticiones a Dios, sino de pedir aquello que realmente necesitamos para vivir una vida que glorifique a Dios. Luego aparece más adelante la palabra dos cosas he demandado. La palabra hebrea demandado es chaal, y como lo traduce la versión Reina Valera 1960, no es precisamente la mejor traducción, porque tal vez da la impresión de que podemos exigirle o demandarle algo a Dios, pero no podemos nunca forzar a Dios para que haga algo que Él no ha determinado, como enseñan erróneamente muchos grupos neopentecostales y carismáticos, que invitan a las personas a confesar lo que quieren, a declararlo, e incluso hasta a decretar. Se atreven a decir que hay que decretar eso que queremos y que por causa de nuestra fe Dios lo hará realidad. Hermanos, eso es un total disparate y un insulto a la soberanía de Dios. En la Reina Valera actualizada ya dice de una manera más precisa: dos cosas te he pedido, porque precisamente eso es lo que significa la palabra shaal,
pedir, solicitar, rogar, suplicar, clamar a Dios si Él quiere. Entonces, aquí continúa el texto diciendo: dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Esta es una oración puesta con la mira en la eternidad. Agur dice: antes que muera. Esto no significa que Agur estuviera agonizando o a punto de morir. Esto más bien lo que significa es que él era consciente de la brevedad de su vida y de la realidad inminente de la muerte. Así como Moisés en el Salmo 90, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O como David en el Salmo 39, donde dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Así, en esta misma entendimiento, Agur oraba. Él sabía que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y tú, querido hermano, esta mañana quiero preguntarte: ¿tus oraciones están marcadas con la perspectiva de la eternidad? Cuando oras por tus hijos, por ejemplo, ¿qué le pides a Dios? ¿Que les vaya bien en esta vida? ¿Que saquen adelante sus sueños? ¿Que sean felices? Ahora, en esta temporalidad, porque sabe que esa es la manera en que oran los inconversos, los que no conocen la voluntad de Dios. O estás orando por ellos con sabiduría, porque eres consciente de la realidad, de la eternidad de sus almas. Y más bien le pides a Dios: Señor, estorba todo aquello en lo que encuentren satisfacción aparte de ti. Señor, si es necesario que tú tengas que quebrantar profundamente sus vidas para que ellos vuelvan tus ojos a ti, hazlo. Señor, si no existe otro medio para que ellos lleguen a tus pies y puedan ser salvos, aparte de que enfrenten una terrible situación de sufrimiento que los lleve a tocar fondo, te pido que utilices ese medio con tal de que mis hijos sean también tus hijos. El versículo 8 continúa diciendo: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esta palabra vanidad, shau, en el original hebreo, es la misma palabra que aparece en el Salmo 119, versículo 37, donde dice: aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Este texto tiene la misma similitud. Vemos aquí que estas dos oraciones son prácticamente el mismo sentir. Agur le pide a Dios que aparte la vanidad de su vida, y el salmista suplica a Dios que sus ojos no vean la vanidad. Y volviendo a Proverbios 30, ahí en el versículo 8, estas dos palabras, shau, la cual se tradujo vanidad, y kasab, la cual se tradujo palabra mentirosa, forman un paralelismo en hebreo. La palabra vanidad, shau, habla de algo vacío, de una ilusión sin contenido, sin propósito, de algo falso, de cosas sin valor, de engaño. No es vanidad en ese sentido como pudiéramos en la actualidad interpretarlo, de orgullo o de presumir. No, es algo que no tiene sustancia. En Éxodo 27 se usa la misma palabra shau cuando dice: no tomarás el nombre de Jehová en vano. Y allí significa en falso, en mentira, sin propósito real. Y la segunda palabra, kasab, que se traduce palabra mentirosa, transmite la idea de toda forma de falsedad y de mentira. Uniendo estas dos palabras podríamos decir que lo que Agur realmente está diciendo es: líbrame de creer ilusiones y de hablar engaños. En otras palabras, lo que Agur está pidiendo es: Señor, quita de mí todo lo que es vacío, hueco, engañoso, todo lo que no tiene valor delante de ti. Líbrame de creer mentiras y de vivir de ilusiones que me lleven a vivir fuera de la realidad de ti. Se podría resumir en: aleja todo aquello que impida mi búsqueda de ti. Remueve por favor las distracciones que me desvían de ti. Aleja de mí la mentira, la falsedad, todo aquello que me aparte de la verdad. Y esta es una excelente oración, hermanos, que también nosotros deberíamos hacer constantemente. Hermanos, una relación personal con Dios demanda un compromiso con la verdad. En Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis y os será hecho. Este texto nos enseña que permanecer en Cristo es vivir en la obediencia a su palabra. Y cuando vivimos en su palabra y nuestras oraciones están en armonía con su palabra, el Señor nos asegura que todo lo que pidamos en oración, Él lo hará. Y lo hará precisamente porque esa oración es conforme a su santa voluntad. Agur le pide a Dios: Señor, no me niegues esto, no me dejes vivir sin propósito, no me dejes vivir de otra forma, que mi corazón no trate de encontrar significado en la vida aparte de ti. Quiero que cuando venga la muerte yo haya vivido solo para ti, Señor. Es un deseo de consagrarse a Dios, de vivir para hacer la voluntad de Dios. Y saben una cosa, hermanos, lo que Agur pide en oración encuentra perfecta armonía y se identifica plenamente en la manera como vivió nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de alguna manera lo que Agur está pidiendo en esta oración es vivir como vivió el Señor Jesucristo. En Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 6:38 dijo lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Agur le pedía a Dios: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y Jesús dice que no, y de Jesús se dice que no hubo engaño en sus labios. Entonces aquí vemos claramente que Cristo es la respuesta a la oración de Agur. Todo lo que Agur necesitaba se encontraba en Cristo. Y todo lo que usted y yo necesitamos, hermano, se encuentra también en Cristo. Y por eso es que nuestra oración permanente debe ser esta: Señor, haz que Cristo sea formado en mí. Esa debería ser la oración más persistente en nuestra vida de oración. Preguntémonos esta mañana, hermanos, ¿estamos orando de esta manera? Quiero que nos preguntemos esto. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Interesantemente, ¿qué hacemos nosotros? Nos la pasamos la vida orando por las añadiduras. La Biblia nunca nos manda a orar y a pedir o a buscar las añadiduras. Nos manda a buscarlo a Él, porque en Él está realmente todo lo que necesita nuestra vida. Pidamos entonces que a través de su Santo Espíritu Dios nos ayude a vivir en Cristo. Entonces la oración de Agur tenía la intención de pedirle a Dios: Señor, aparta de mí todo lo que me aleje de estar cerca de ti. Aparta de mí la vanidad que me lleva a vivir en una vida de mentira. Vamos con la segunda petición que hace Agur. Está en la parte B del versículo 8. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Entonces lo primero que le pide a Dios en esta segunda petición a Agur es que no le dé pobreza. La palabra de donde se traduce pobreza hace referencia a un estado de indigencia o de pobreza extrema. Y creo que en esto todos estamos de acuerdo con Agur. Todos también pedimos que no nos deje pasar por necesidades extremas, ¿sí o no? Todos pedimos por eso, no queremos vivir ese tipo de circunstancias. Pero luego dice el texto: ni riquezas. Y esto sí suena bastante extraño para nosotros. ¿O no es verdad, hermano, que nosotros precisamente le pedimos siempre es por lo contrario? Señor, permíteme vivir con abundancia, permíteme prosperar en esta vida, que nos dé abundancia. Pero a diferencia de nosotros, hermanos, Agur tenía muy claro el peligro que hay en la prosperidad y en las riquezas. Él sabía, que es algo que nosotros debemos saber, que la Biblia advierte claramente sobre el peligro de las riquezas para nuestra vida espiritual. La Biblia es clara en este aspecto. Vaya conmigo a Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, Deuteronomio, capítulo 8, y voy a leer desde el versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. He aquí el peligro de las riquezas. Las riquezas tienden a hacernos olvidar de Dios. Alguien dijo muy acertadamente que por cada 100 personas que se sobreponen a la adversidad, solamente una se sobrepone a la prosperidad. La prosperidad tal vez es la prueba más difícil que puede enfrentar un cristiano, hermanos, porque lo hace autosuficiente, hace que ponga su seguridad en el dinero, en las posesiones materiales. Las riquezas hacen que una persona se ocupe tanto en los negocios de la vida que termina descuidando completamente su relación con Dios. Y precisamente ese es el riesgo que Agur mismo admite y reconoce cuando hace esta oración. Leamos el texto, versículo 9, porque ahí declara por qué hace esta oración y por qué nosotros también deberíamos hacerla. Versículo 9 dice: no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Aquí vemos la razón que tenía Agur. Él no quiere que ni aún las cosas buenas como las bendiciones materiales lo lleven a olvidarse de Dios. Y es oportuno que recordemos, hermanos, que el mundo siempre será muy atractivo para nuestra carne. Y eso es parte del engaño de las riquezas. Cuando una persona empieza a enriquecerse, empieza a sentir que ya tiene un lugar en este mundo. Por fin soy alguien en esta vida. Por fin tengo un lugar en este mundo. Cuando en realidad, mi hermano, lo contrario es lo que está sucediendo. El mundo ahora tiene un lugar en su corazón. Y ese es el problema de las riquezas. Entre más tenemos posiciones, más nos encariñamos con este mundo. Este mundo del cual la Biblia advierte claramente que no debemos amar. Primera de Juan 2:15. Y por eso es que Agur, plenamente consciente de esto, dice en la parte final del versículo 8: manténme del pan necesario. Por cierto, déjenme hacerles otra pregunta, hermanos. ¿Cuántos de ustedes oran a Dios de esta manera? Dame solamente, Señor, lo que es necesario para mi vida. Dios suple todo aquello que tú consideras que es bueno para mi vida. ¿Cuántos de ustedes oran así, hermanos? Bueno, la palabra de Dios hoy está hablando a nuestras vidas. Qué extraña es esta manera de pensar de Agur. Muchos pensarán, ¿no les parece? Sin embargo, es la misma oración que hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, cuando nos estaba enseñando acerca de la oración del Padre Nuestro. En Mateo 6, versículo 11, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos aquí la perfecta armonía que hay entre la oración de Agur y la oración de Jesús. Y esto nos debería brindar una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El deseo de Dios para cada uno de sus hijos es que cada día de sus vidas lo vivan en total dependencia de Él, que tengan la plena convicción de que Él es suficiente para suplir todas sus necesidades. Y ya para finalizar, quiero citar algunas enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Procuremos siempre llevar nuestras oraciones en armonía con los propósitos eternos de Dios. Oremos con la mira puesta en la eternidad. Pidamos a Dios en oración que nos dé sabiduría para orar, y la manera de saber si nuestras oraciones contienen sabiduría es porque tenemos la certeza de que esas oraciones siempre tienen la intención de glorificar a Dios. La oración de Agur se podría resumir con una sencilla expresión: lo que más deseo es estar siempre cerca de ti, Señor. Hermano y hermana que me escucha, ¿quieres establecer una meta cristiana en tu vida? Pídele a Dios en oración que tu mayor aspiración sea vivir delante de Dios hasta el último suspiro de tu vida. No permitas, mi hermano, que nada en este mundo, absolutamente nada, pídele a Dios en oración eso, que nada, ni las cosas malas, pero también que tampoco las cosas buenas, en esencia, nos lleven a cambiarlo a Él por estas cosas, que nada de esto afecte nuestra relación con Dios. Hermanos,
Otra aplicación, enseñanza que aprendemos es que aunque muchos no lo crean y se nieguen a aceptar lo que les voy a decir a continuación, lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida cristiana es vivir siempre con lo justo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esto nos impulsará a vivir siempre dependiendo de Dios. Esto nos llevará a buscarlo todos los días con todo nuestro corazón. Esto nos va a salvaguardar de no dar lugar a las vanidades de esta vida. Esto nos va a ayudar a permanecer en Él y a nunca pretender, desear soltarnos de su mano. Y recordar todos los días, y con esto cierro, que en nuestro peregrinar, en nuestra vida cristiana, que lo más importante para nuestras vidas debe ser nuestra relación con Dios. Y la oración siempre busca este objetivo último. Oremos. Señor, te quiero dar gracias por tu santa palabra, que siempre, Dios, habla en nuestras vidas y nos recuerda cuál debe ser nuestra actitud, en este caso hacia la oración, Dios. ¿Cuántas veces hemos orado desatinadamente, totalmente fuera de tus propósitos, de tu voluntad, queriendo hacerla nuestra, deseando y pidiendo cosas que no convienen? Y por eso, como dice Santiago, no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Que esta mañana, Señor, hayas hablado a la vida de mis hermanos y esta oración de Agur la selles en sus corazones para que presten atención a qué clase de oraciones están llevando delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre dependiendo de ti, Señor, a reconocer nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades en este mundo, nuestra tendencia al pecado, para que pidamos cosas que verdaderamente nos lleven a estar siempre en ti, unidos a ti, que nunca, oh Dios, ninguna de las cosas de esta vida nos separen de ti, Padre Santo. Ayúdanos a caminar siempre junto a ti, Señor, y que tú te conviertas en la oración primaria de nuestra alma. Señor, lléname de ti. Ayúdame a ser como tú, ayúdame a gozar de tu presencia, que tú seas mi fin final, Señor, que tú seas la más grande meta de mi vida, ser como ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo de palabra, Señor, y te pido, Dios mío, que nos ayudes a ponerla en nuestro corazón y permanecer en ella. En el nombre de Jesús, amén y amén.